Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a conocer las mentes que están detrás de la creación de El Extranjero. Vamos a compartir con todos ustedes cómo ha surgido esta idea del podcast y todo lo referente a ello. Así que estoy muy bien acompañada y le doy la bienvenida a los abogados Jorge Herrera y Hamza Al-Yabili, quienes me acompañan en este episodio. Quiero mencionarles que ambos son especializados en materia de extranjería y Jorge Herrera también especializado en Derecho Laboral y Hamza Al-Yabili en Derecho Penal. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola Marcela, gracias y nada, bien hallados también. Qué bueno. Hamza, ¿qué tal? Sí, muy bien. Empezando o esperando empezar este podcast. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este episodio porque vamos a conocer cómo nace la idea de crear un podcast del extranjero, cuáles han sido pues las ideas en su momento de dar a conocer a través de las redes sociales, pues todas estas historias en materia de extranjería, de informar a toda la comunidad extranjera, y no solo extranjera, sino también españoles y demás. Así que cuéntenme un poco cómo surge la idea de Bueno, la creo que creación. tengo que cederle la palabra a Hamza porque la idea principal fue de él, entonces yo creo que mejor Sí. que tú lo expliques. Bueno, pero antes de mí, pues ha habido muchas personas, ¿no?, que han empezado con los podcasts. Esto no es nada nuevo, y todo esto surge pues de la idea de que soy consumidor habitual de podcasts, ¿no?, tanto en los viajes y los trayectos que he tenido que hacer, y es una buena forma de adquirir conocimientos. Entonces pensé, ¿por qué esto no se va a poder ampliar a empresas y a un sector legal que también pues creo que puede ser muy beneficioso? Entonces la idea pues básicamente surge de yo, Hamza, como persona, como consumidor también, y en este caso pues pensé que podía ser una buena forma de atraer a personas a que conozcan un poco lo que hacemos, el sector de la extranjería, y luego pues tanto pues eso, a extranjeros como a españoles aquí en España. Bueno, es que sin duda en la era en que estamos de las redes sociales, el internet, que todo pues se mueve en base a ello y hay muchísima información en cualquiera de los ámbitos que tú puedas buscarla. Pero ¿por qué precisamente un podcast que consideras hasta dónde puedes llegar con una información mediante un podcast como lo estamos haciendo hasta ahora? Bueno, yo creo que ha sido precisamente lo que acabas de comentar tú. O sea, vivimos en una era que todo es inmediato, todo es ya. Y bueno, el podcast últimamente se ha convertido en un producto estrella en el cual la información se puede transmitir muy rápidamente en píldoras informativas cortas, puede ser un producto más fresco, no tan encorsetado como puede ser un episodio o un capítulo de un programa televisivo. Y bueno, creo que el podcast puede ser un medio accesible a muchas personas, no hace falta muchos medios y sobre todo que se puede enfocar en un punto de vista mucho más práctico. Y a lo mejor consideras que también es una forma más cercana de llevar esa información a Bueno, los sin demás. duda, ¿no? O sea, Sí, sí, claro que sí. O sea, ser un formato muy visual, ¿no? Ujú. Pues entonces conoces a la persona, y luego el formato entrevista también permite que a través de preguntas-respuestas, pues la persona entrevistada pues pueda dar a conocer sus conocimientos y también a informar. También una parte importante de la idea de este podcast es poder, no sé si me adelanto a algunas preguntas que puedan venir después, pero a que incluso clientes nuestros, que los importantes no seamos nosotros como abogados y que estamos y profesionales que estamos detrás de una mesa, sino que nuestros clientes, y que son las personas que al final viven los casos, ¿no?, en carne propia, pues puedan experimentar y puedan detallar un poco sus vivencias y experiencias. Pues tú lo has dicho, Hamza. Precisamente queríamos llegar a esa parte, que ya nos has comentado un poco cómo han sido los inicios de este podcast y la idea principal, pero cuáles serían pues los objetivos a corto o largo plazo, de acuerdo a toda la información que se va a impartir aquí. bueno, existen muchísimos casos, muchísimas circunstancias, situaciones. Es verdad que en el mundo legal es un poco aburrido, ¿no? Los casos y la forma en que se puede transmitir la información, pero en un podcast muchas veces la historia real y auténtica supera la ficción. Es verdad que nosotros vemos casos muy complicados muchas veces, historias muy difíciles,
Efectivamente, nuestro propósito no es exponer a nadie, sino comentar casos y situaciones en las cuales una persona puede verse identificada y quizás a través de esas experiencias pasadas de clientes y personas que vemos en nuestro día a día puedan serle útiles a muchas personas que estén en una situación parecida, que se encuentren ya en España, fuera de España, tengan previsto venir aquí, conocer el país, la cultura y bueno, pues el intríngulis legal de que puede ser un proceso migratorio. Claro, eso es explicar un poco, no solamente informar y explicar en qué consisten algunos de los procesos, pero luego también dar desde un punto de vista más práctico que el que podamos dar en una consulta, ¿no? En un artículo por escrito, sino que también va enfocado a que personas puedan conocer otras historias, no ya de los abogados, que no somos protagonistas, ni en este podcast queremos y ni tenemos la vocación de serlo, sino que conozcan a través de otras experiencias, pues esas historias y además puedan aprender de ellas si es que cabe. ¿Y cómo creen que, bueno, nuestros oyentes, que no solamente vuestros clientes, sino personas ajenas, que a lo mejor también están fuera de España y por alguna razón pues llegan a visualizar alguno de estos podcasts, el canal de YouTube del extranjero y demás, cómo pueden sacarle beneficio a toda esta información que van a conocer cuando ingresen pues a ver un vídeo? Bueno, hay una frase hecha que es la siguiente, que la información es poder, ¿no? Entonces muchas veces la forma en la cual tú adquieres esa información no sabes de dónde puede venirte, ¿no? A lo mejor un compañero de trabajo te comparte un vídeo o tú mismo en TikTok o en Instagram vas pasando noticias y te encuentras algo y aparecemos nosotros o nuestro canal y ahí te aparece la información. Entonces, la forma de acceder a la información pues puede ser pues, las mismas redes sociales. Hoy en día vivimos en un mundo muy conexo en la cual la información viaja a velocidad de la luz y bueno, pues realmente es muy accesible hoy en día. Y sobre todo que es un producto gratuito porque todo el mundo tiene un móvil, tiene conexión a internet y bueno, pues puede acceder. Ahí también añadiría que ahora mismo la información muchas veces está sesgada, se habla ya de la sociedad de la desinformación, ¿no? Con tanta información que tenemos, prácticamente estamos más desinformados que nunca, ¿no? Y porque nunca sabemos discernir qué es lo real de lo que es falso o de lo que no es fantasía, ¿no? Entonces, al final, en un short o un reel de apenas 15, 30 segundos como mucho, siempre hay información sesgada y siempre la va a haber. Entonces, en un podcast la diferencia es que a través de una entrevista o de un largometraje, pues podamos conocer un poco más en profundidad a la información y también a la persona que está siendo entrevistada. ¿Y a qué público está dirigido especialmente? Pues en principio a todo aquel que esté interesado, como ha dicho Jorge, pues la información, y en este caso el podcast, es gratuito pues para su acceso, pero bueno, en principio está muy enfocado o va a estar enfocado hacia el extranjero, que es al final nuestros clientes o el mayor grueso de nuestros clientes, pero no solamente ellos, sino que también a empresas o a personas que estén interesados en conocer pues todo el fenómeno de la migración, incluso el de las guerras, y realmente incluso los medios de comunicación y demás, pues se habla, en todo momento estamos hablando de cosas o sucesos que ocurren en el extranjero, pues por tanto yo creo que puede interesar, como digo, a todo el mundo. Yo también considero que en este momento en que estamos ahora mismo, en el cual las noticias vuelan y en el cual, como acaba de decir Hamza, vivimos en un mundo de muchas mentiras, también tenemos la idea de exponer las verdades, que en el fenómeno migratorio muchas veces esconde muchos conflictos y muchas situaciones complejas que se están frivolizando con ellas, están poniéndose en la situación de los extranjeros que viven en una situación vulnerable muchas veces. Nos está exponiendo ese tipo de situación, se está engañando con la inmigración, se está vendiendo un discurso radical y peligroso y por lo tanto muchas veces el acceder a una información cierta, verdadera y contrastada puede serle útil también a esos ciudadanos españoles que muchas veces miran la inmigración desde un punto de vista negativo y gracias a que hay una información que vamos a intentar verificar continuamente, podamos arrojar un poco de luz y aportar un poco de verdad. Sí, yo diría que desmitificar algunos de pues eso, de los mitos que se hablan con respecto a un extranjero que llega aquí, que pide papeles, que solo se quiere aprovechar del Estado. Pues es importante decir que no todo es tan fácil, ¿no? Y explicar las verdades como ha dicho. No voy a dar consejos a nadie, pero sí puedo explicar desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista como profesionales del sector, cómo se consiguen pues algunos tipos de permiso de residencia, si es cierto que los extranjeros pueden acceder o no a
cierto tipo de ayudas. Bueno, pues un poco Una según asesoría, el encaminarles. episodio en que hablemos, sí. Ujú. Y para dejarle una idea más clara a nuestros oyentes, ¿qué tipo de temas específicamente de alguna manera se van a ir tocando? Aunque bueno, es verdad que cuando surjan en algún momento a lo mejor testimonios de casos específicos, como mencionabas anteriormente, no es exponer directamente pues una vida tal cual, un caso, pero es verdad que hay muchas situaciones que sirven para que otros pues puedan también obtener un tipo de permiso de residencia en base a lo que ha vivido pues un extranjero y te ayuda. Entonces, ¿pero qué tipo de temas serían los principales a tomar en cuenta en este podcast? Bueno, nuestro propósito es, dado que nuestra especialización es dentro del ámbito de la extranjería, pues es abarcar todo tipo de comentarios y de temas que puedan verse incluidos en el tema de la extranjería. Permisos de residencia, los estudiantes, visados. Ahora hoy en día pues hay muchas clases de permisos nuevos que están surgiendo, especialmente ahora con la nueva reforma de extranjería. También temas laborales, temas laborales en el despacho, temas penales, conflictos. O sea, hay demasiados asuntos que queremos tratar. No sabemos si nos va a dar tiempo, pero bueno, con tu ayuda esperemos que sí. Sí, pero y no solamente que aparezcamos nosotros, sino que un estudiante extranjero pueda hablar del permiso de estudios y cómo él ha vivido en propia carne, ¿no? Esa situación. Al igual que pues, un emprendedor extranjero, en vez de explicar pues, los tipos de residencia para ser emprendedor en España. Que se expliquen un poco todo ese tipo de situaciones y luego también poder llamar a expertos o personal colaborador que quieran aquí informarnos y estaremos encantados de recibirles porque creo y espero que los oyentes pues, se beneficien de esa información. Y algo muy importante que se debe de tomar en cuenta, lo que mencionaban, hay muchísima información a cualquier sitio que entres, si en las redes sociales y en las diferentes plataformas y demás, pero es verdad que existen actualmente muchos términos o muchos tipos de residencia que a simple vista o lo mencionas a alguien y muchas veces no están relacionados o familiarizados con esos, como hablar razones por circunstancias excepcionales. Y creo que también esto es un canal para explicar de una manera un poco más sencilla para toda esa gente que a lo mejor incluso están fuera de España y no tienen idea de que es una circunstancia excepcional de residencia en España. Entonces también eso de alguna manera ayuda, ¿no? El podcast y toda la información que se va pues a compartir aquí. Sí, efectivamente, existe toda una clase de nomenclatura y formas de expresar diferentes tipos de permisos de residencia, confusión con los visados, o sea, hay mucha confusión, ¿no? Sobre todo por los términos que muchas veces no son claros, ni siquiera en la misma ley. Sí, que se expliquen de una manera, como has dicho, más práctica y más accesible a todo el mundo, ¿no? Que no seamos los abogados los que expliquemos tecnicismos que no interesan. Bueno, y sin duda que el derecho de extranjería es un campo especializado y la idea de este podcast también lo decían, es invitar expertos. No sé si lo dejamos un poco abierto así para la gente que también nos va a escuchar, nos va a ver a través de las diferentes plataformas, porque incluso pueden recomendar en algún momento o incluso en los comentarios dejarnos si conocen la historia de alguien que le ha costado pues muchísimo obtener su permiso de residencia, que al final lo ha logrado y cómo ha sido. Y a lo mejor luego pues tenerle aquí como invitado. Sí, ese es el Esa es la espíritu, ¿no? idea De y llamar a expertos, por ejemplo, a magistrados, jueces, fiscales, trabajadores sociales, o Pero sea, la idea no es hablar de tipos de permisos de residencia, sino de vidas. Y yo creo que eso es lo que, y testimonios, que es creo que lo que nos importa. Y estamos pues un poco pues para acercar esta extranjería, a hacerla un poquito más humana. Yo creo que para mí ese es el objetivo principal de este podcast. ¿Qué temas serían los más complejos que consideran que se pueden incluir en un podcast? A día de hoy, cómo se maneja la extranjería, que hay temas muy sensibles también en algunos casos, pero ¿cuáles serían los más complejos? bueno, los temas más complejos ahora mismo pues puede ser el tema del asilo, ¿no? El derecho al asilo. Estamos viendo que actualmente hay un gran interrogante de cómo se va a plasmar esta nueva reforma, qué va a pasar con esas personas que han pedido asilo, que están a la espera o que se les ha denegado el permiso y están por ver si con este nuevo reglamento van a poder regularizarse o no. Las expulsiones de ciudadanos extranjeros, cómo se puede llevar a cabo un procedimiento de expulsión con todas las garantías. Aquellas personas que llevan aquí un tiempo y quieren regularizarse o aquellas personas que
son profesionales en su país y quieren venir aquí y empezar una nueva vida. O sea, hay mucho tipo de asuntos y perspectivas como los problemas que pueden haber. Bueno, hablando un poco ya, Jorge, en este caso, de la estructura de los episodios, en algún momento con el tema laboral, por ejemplo, que tú eres especializado en esta materia, nos gustaría pues contar con algún testimonio para poder intervenir cómo ha sido el proceso, ¿no? En todo su proceso laboral aquí en España. ¿Tú cómo visualizas en este sentido? Bueno, tal y como hemos hecho desde el principio, desde un punto de vista más práctico, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos de despidos de trabajadoras embarazadas, gente que trabaja en el campo en una situación precaria, o gente que ha pedido un permiso retribuido, una baja por paternidad o por cuidado de una persona menor de edad o enferma, y también han tenido diferentes tipos de conflictos con sus empresas. Entonces, el enfoque va a ser muy directo, muy práctico, para que una persona pueda ver a partir de la experiencia de otras personas cómo poder tener una referencia de cómo poder defenderse y poder actuar. Y lo mismo, pues en el caso de extranjería, va a ser lo mismo. Vamos a traer personas que han podido estar en una situación de expulsión, alguien que haya estado detenido en el CIE y se haya enfrentado a una posible expulsión con familiares aquí o no. Entonces, vamos a verlo desde ese punto desde ese enfoque. Ujú. Y en cuanto a temas penales, por ejemplo, tú que también pues estás especializado en esta materia. Sí, pues también, claro, al llevar muchos casos y sobre todo relacionado con los extranjeros, pues los extranjeros no están exentos, ¿no?, de cometer delitos y pues algunas veces están siendo investigados o les han condenado. Entonces podremos hablar desde un punto de vista legal, ¿no?, de cómo afectan los antecedentes a un extranjero y luego, pues bueno, cómo son o cómo funciona el sistema judicial aquí en España para con los extranjeros. También hablaremos desde un enfoque, desde la perspectiva de violencia de género y otros asuntos también que interesan. Para ir ya concluyendo esta entrevista, les consulto a los dos. ¿En algún momento se imaginaron pues estar llevando la materia de derecho, tanto laboral como penal o extranjería, en este ámbito de un podcast o de las redes sociales? Bueno, yo he llegado al podcast bastante tarde. O sea, es verdad que últimamente sí que estoy escuchando más podcasts. Lo había visto por otras personas en otro tipo de sectores, pero creo que sí que es importante, por ejemplo, en el sector legal, que no se ven muchos podcasts, no ese tipo de situaciones más prácticas o más de casos reales, pues no se suelen ver. Y bueno, pues creo que es interesante la idea de Hamza que tuvo de iniciar esta vía del podcast. Así que no estoy del todo habituado a ello, pero bueno, todo se Poco a camina, se poco. empieza andando. Eso es. Mm. Bueno, yo no me imaginé ni siquiera ser abogado, pero bueno, siempre tuve en cuenta que yo como marroquí extranjero que he sido, pues, pues poder hablar de estos temas siempre supe que de alguna manera estaría relacionado pues con el extranjero, con el inmigrante que viene en España. Entonces, bueno, pues también hemos hecho vídeos y tenemos redes sociales en TikTok y YouTube y bueno, pues creemos que el podcast es una buena forma, ¿no?, Es un paso natural, ¿no? Otro de paso. continuar en esto. Nunca me ha gustado mostrarme ni exhibirme demasiado, pero bueno, a veces pues no queda otro remedio y yo creo que es bueno siempre que ayude a los demás. Bueno, y de igual manera, ¿qué esperan que los clientes, tanto que están formando parte del extranjero y que están ahí actualmente, y también de las personas que van a llegar por medio de todas las redes sociales, de lo que conozcan, qué esperan que se lleven con toda esta información? Bueno, sobre todo una información que les sea útil, porque lo que acabamos de decir al principio, ¿no? Que hay mucha desinformación y hoy en día es lo que se debe buscar, ¿no? Entre ver la utilidad de las cosas y empezando por la veracidad de los asuntos, creo que eso sería el principal acierto de nuestro podcast. Mm. Por mi parte, que aprendan de otras historias, la experiencia, y luego pues a los españoles que se informen y que aprendan un poco de otras historias que no son ajenas a las suyas o que podrían ser muy similares si ellos tuvieran que emigrar en otros contextos. Pues muchas gracias, Hamza y Jorge, por haberme acompañado en este episodio y espero que en tu caso no sea la primera vez, sino que más adelante te sigamos pues teniendo como invitado y que nos puedas pues informar sobre esos temas tan importantes, sobre todo en materia laboral. Y al igual que Hamza, que ya nos ha acompañado en otros episodios, de verdad gracias, porque aquí pues ya damos ese paso y conocimiento a los oyentes de qué
es el extranjero, cuál es la idea principal y que sin duda esperamos que en cada uno de los proyectos que vienen más adelante con todos los invitados les podamos tener a ustedes ahí muy pendientes de las redes sociales y sobre todo llevándose todo el conocimiento y toda la información que aquí les podemos compartir. Así que muchísimas gracias y les esperamos en otro episodio.